Y sí, gente, ¿queréis saber si merece la pena la Blackmagic Production Camera en 2023, 2024, 2025? Porque realmente da igual cuando estés viendo este vídeo. Quédate y te lo enseñamos. Si estáis viendo este vídeo, muchos ya conoceréis esta cámara. Es la Blackmagic Production Camera 4K, que salió en 2023 con un precio de $4.000. Hoy muchos cineastas, ya que no se pueden permitir otro tipo de cámara, optan por esta cámara como la cámara que pasa un tren. Bueno, aunque pase el tren da igual. Es una cámara que muchos cineastas optan por ella porque es una cámara bastante económica en 2023. Y probablemente si estáis viendo este vídeo en 2024 o 2025 será aún mucho más económica. Pero muchos os preguntáis, ¿merece la pena esta cámara? Sí y no. La verdad, para mí sí mereció la pena, pero pronto me desharé de ella. Ya os voy a contar los pros y los contras de esta cámara para que hagáis la decisión correcta si comprarosla o no. Chicos, si estáis en este vídeo seguramente conoceréis la marca Blackmagic. Esta fue la segunda Blackmagic que sacaron al mercado con un precio bastante económico si la comparamos con las cámaras de cine de esa época. Esta Blackmagic salió con un precio de $3.995. Es una cámara que puede grabar en ProRes HQ, ProRes 442, y es una cámara que aparte también puede grabar en el formato DNG RAW de vídeo, que es un formato que en la época era el formato estándar en el que se grababan todas las películas de cine. Esta cámara, aunque tan solo tiene 12,5 pasos de rango dinámico, creo que no se puede comparar con otras cámaras como hoy en día, como una Sony, en la que te dicen que tienen hasta 14 pasos y medio de rango dinámico. Creo que hay algunas marcas que mienten en cuanto al rango dinámico que tienen sus cámaras. Obviamente esta cámara no son todo lujo, no es todo tan bonito como parece, y ahora vamos a empezar primero con los contras que esta cámara te puede suponer a la hora de grabar. Lo primero, la forma. La forma es un poco cuadrada, a algunos nos encanta este tipo de forma, pero hay otras personas que les gustan más el tipo de cámaras de hoy en día, más como una DSLR o como una mirrorless. Otro de los problemas de esta cámara es que su batería tan solo dura 30 minutos, pero al ser una cámara tan antigua y no poder intercambiarse la batería ya que es una batería externa, la cámara va a necesitar de una batería externa de VLAB. Por ejemplo, esta cámara, su batería interna tan solo dura 2 minutos, así que siempre tiene que estar conectada si quiere grabar. Eso es un punto a tener en cuenta ya que este tipo de baterías cuestan casi $100. Otro de los puntos que no me gusta de esta cámara es el bajo rendimiento del ISO. Como ya sabéis, las cámaras modernas, incluso algunas cámaras más antiguas, puedes jugar entre el tipo de ISO. Esta cámara tan solo tiene 200 de ISO, 400 o 800. Y la verdad, no os recomiendo usarla ni en 800 ni en 200. 800 te creará un ruido de color muy feo, muy feo, que normalmente las cámaras de cine no tienen ese ruido. A 800 de ISO te creará un ruido bastante feo en el que casi que no podrás usar la imagen. Después haremos algunas pruebas y os enseñaremos cómo se ve este tipo de cámaras en condiciones de baja luz. Otro de los contras, la ergonomía, el cómo sujetar la cámara, digamos, es bastante difícil. La verdad que si queréis una imagen bastante estable os recomiendo que os compréis un soporte de hombro o algún tipo de adaptador, ya que sujetarla de esta manera no suele salir unos planos bastante profesionales. Ahora vayamos con los pros de esta cámara. Uno de los pros que más me gusta es lo fácil y sobre todo barato que puedes almacenar imágenes en esta cámara, ya que esta cámara no usa tarjetas de memoria ni discos duros de los modernos, sino que usa SSDs internos. Y sí, son SSD exactamente como los de tu ordenador. Simplemente compras el SSD, lo pones en tu cámara y ya estaría lista para funcionar. Después no tienes ni que pasar los archivos al ordenador, ya que con un adaptador lo compras, lo pones en tu ordenador y podrías editar con varios a la vez. Otra de las cosas que me gusta de esta cámara es la pantalla táctil y lo fácil que son los menús. Pues ya sabéis, Blackmagic se caracteriza por tener uno de los menús más sencillos, más fácil para el usuario en comparación con otras marcas que están en el mercado que tienen 70 menús y no sabes dónde está cada cosa. Otra de las cosas que me gusta de esta cámara, aunque tenga un recorte de un 1,6, tiene lentes EF. Sí es cierto que no tenemos lentes PL o lentes MFT como su hermana pequeña de 2,5K, pero puedes usar lentes baratas de Canon, como el Canon 50mm que os dejo en este vídeo de aquí arriba, que son lentes para principiantes y que tranquilamente la podéis usar con esta cámara. Obviamente uno de los pros es la calidad de imagen que da esta cámara. Esta cámara, aun teniendo 10 años de antigüedad, sigue dando una calidad de imagen que muy pocas cámaras hoy en día pueden llegar a tener. Y da un tipo de nitidez que solo con este sensor y los archivos DNG pueden lograr. Hablando del DNG, es un archivo bastante pesado, difícil de editar
pero que muchos comentan en internet que es incluso mejor que el nuevo archivo de formato RAW de Blackmagic llamado B-RAW. A mí personalmente me gusta más el B-RAW más que el DNG, ya que prefiero que toda la línea de tiempo de edición vaya fluida, pero aún así con el DNG podéis conseguir un color grading bastante bueno. Y bueno chicos, ahora vamos a probar la cámara, ya que hemos dicho los pros y los contras. Acordaros de suscribiros al canal y si hay algún pro o contra que no he dicho aquí y que queréis saberlo, no olvidéis dejaros un comentario que respondo a todos los comentarios con dudas. Dicho esto, cojamos la cámara y vamos a grabar. Bueno gente, antes de empezar a grabar y enseñaros cómo funciona la cámara, se me olvidó deciros que uno de los pros de esta cámara es que tiene Global Shutter. ¿Qué significa eso? Que por mucho que movamos la cámara de izquierda a derecha, rápido como sea, la imagen no va a tener ese tipo de ondas que tienen otro tipo de cámaras como las DSLR, las mirrorless o algunas cámaras de cine como mi nueva Blackmagic 6K. Esta cámara tiene el Global Shutter, que básicamente lo que hace es, en vez de leer la imagen línea por línea, la lee entera a la vez. ¿Qué hace que eso pase? Eso le da uno de los inconvenientes de esta cámara, es que el rango dinámico es mucho más bajo que la mayoría de cámaras de cine que había en la época. Eso ahora vosotros lo podéis comparar en los siguientes vídeos y decidme qué tal os parece y si para vosotros cambia mucho que tenga Global Shutter o si no. No sé si se verá en cámara, pero en comparación con las nuevas Blackmagic, pues se nota que los menús son un poco antiguos, aunque siguen siendo fácil, que lo tienen todo a mano, tal y como dije antes, ¿vale? Por ejemplo, para cambiar el ISO no lo puedes ver en directo, como se ve el ISO. El ISO siempre lo recomiendo en 400, aunque esta vez lo tengo en 200, porque la verdad es que hace bastante luz ahora mismo. Pero mientras no vayáis a 800, ahí va bien. Y pues se ve todo grisáceo porque esta cámara no te deja meter ningún luz. Aún así, ahora lo vais a ver cómo se vería con el luz ya puesto y con la corrección de color, obviamente. Y bueno chicos, ya habéis visto, hemos tenido suerte, hemos conocido ahí a un par de gente que nos han dejado grabar en el skate, ya habréis visto las imágenes, así que bueno, ya hemos podido probar esta cámara y la hemos podido incluso probar en un ambiente no controlado, que esta cámara no está hecha para eso, esta cámara está hecha para ambientes controlados, más sea estudios o ambientes en los que sepamos cómo la luz va a actuar y cómo las personas que están ahí van a actuar. Así, de esta manera también podéis ver si esta es la cámara adecuada para vosotros o no. Para mí no lo es, ya que es una cámara que necesita estar todo muy bien detallado para que la imagen y la calidad salga bien, ya sea en estudio o ya sea con iluminación artificial. Pero sigue siendo una cámara que da mucha mejor calidad visual que algunas de las cámaras que cuestan de 3 a 6 veces más que esta cámara. Entonces, ¿la recomiendo para alguien que está empezando y quiere tener su primera cámara de cine? Sí. La recomiendo para alguien que ya lleva tiempo grabando con cámaras de cine y que quiere algo un poco más pro y que sea un poco más fácil de montar, digamos. O para lo que sería una acción rápida. Pues no, para eso recomendaría una opción más asequible, que es más o menos el mismo precio, que sería la Blackmagic 4K Pocket. Aún así, esa decisión os la dejo a vosotros y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, dejaros un comentario si os ha gustado y respondo a todas las dudas. Un saludo y nos vemos en la siguiente.